Bienvenidos. Muchas gracias, Amparo. Amparo Montero, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por enseguida, cuando te dije que se quería participar, rápidamente me comentaste que sí. Así que desde ya muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y el libro del que vamos a hablar hoy, esta tarde, Los Pasos de Ulloa, de Emilio Pardo Bazán, era un libro que no teníamos programado en un principio, pero después la verdad es que yo personalmente me alegra muchísimo porque a la Pardo Bazán pues la conocía sobre todo sobre ese libro, sobre Los Pasos de Ulloa, que no lo había leído, pero después me han entrado muchísimas ganas de leer cosas de ella. De hecho sigo leyendo, estoy ahora con Insolación, que no lo he terminado, pero hace un gustazo leer todos sus cuentos y alabo la gran labor que ha hecho la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, porque si habéis entrado, que os envié el enlace, es un gustazo. Tiene todo y además actualizando todos los estudios que se están haciendo de ella. Hay un apartado que se llama Cronología, que a mí me ha sorprendido gratamente, porque habla de ella, de toda su obra y demás, pero además con el contexto histórico y con la relación con otros escritores, con otras obras que se escribían a la vez, que ella estaba también. Entonces, una gozada, la verdad. Deciros, bueno, que ese es nuestro pequeño homenaje a esa escritora en el centenario de su muerte. Bueno, se lo decimos a Amparo, en el Club de Lectura, cuando fuimos a Alcalá de Henares ese año, a la ruta literaria que teníamos, ¿no?, a la lectura vivida, fuimos también, vimos que en la Biblioteca Nacional había una exposición que estaba dedicada a ella, que se llamaba Emilia Pardo Bazán, El reto de la modernidad. Entonces fuimos a verla, no sé si tú la has visto, Amparo. Sí. Sí, ¿verdad? Muy completa. Sí. Está genial, sí. Nos gustó muchísimo. Y bueno, decir también, sé también alguna compañera del teatro, a ver Los Pasos de Ulloa, a Madrid. Y bueno, sin ir más lejos, el fin de pasado soy yo en Madrid, fui a la iglesia de la Concepción, que allí donde hay una lápida de ella, de su hija Carmen, en la crista de esa iglesia. Y deciros también, bueno, hay un Belén ahora de la Comunidad de Madrid, os digo por si vais algún fin de semana, que está dedicado también a Emilia Pardo Bazán, está inspirado en su obra Cuentos de Navidad y Reyes, en la Sala Alcalá, y pone en escena los ambientes, los personajes descritos por Emilia Pardo Bazán. Mira. Hay también una obra de teatro en Chamberí, en el Teatro del Canal. Está ahora La Gota de Sangre, que es un relato policíaco de ella, que creo que acaba este fin de semana, o sea que hay que ir casi ya. Bueno, nosotros también en la biblioteca tenemos una exposición que va a durar hasta enero. Los que no hayáis ido a verla, pues podéis ir. La hemos titulado La Pardo Bazán, como le llamaban sus coetáneos, ¿no? La Pardo Bazán, mujer polifacética. Está dividida en varios apartados, entre ellos está su biografía y su obra. Hay cosas muy interesantes. Son fondos de las 4 bibliotecas de los campus de la Universidad de Castilla-La Mancha, vamos, de la biblioteca, de las distintas bibliotecas. Y además hemos comprado, porque ha salido muchísima bibliografía de ella y han actualizado muchas de sus obras. Hay Insolación. Han hecho ahora, no me acuerdo la editorial, pero con unas ilustraciones, es una preciosidad de libro. Después también la biografía canalla de ella, que también está fenomenal. Sí, también su vida en cómic, que también es una pasada. O sea que hay varios libros que hemos comprado muy interesantes, más todo lo que hay de fondo antiguo que tenemos allí expuesto. Hay otra parte que son estudios críticos, otras están sus principales cuentos de todas las temáticas, novelas. También hay teatro, poesía, recetas de cocina, como esta mujer escribió tanto. Está también el diálogo literario que hay con Benito Pérez Galdós, que no solo son sus cartas, esas de amor, que también ahora se han editado, que son súper divertidas. El epistolario ese que también lo hemos puesto, ese amor clandestino que tuvo con él, pero sobre todo nos ha gustado, ellos tenían una gran relación de amistad y claro, las obras de uno y otro se han influenciado, entonces eso también lo hemos reflejado en la exposición. Y también tenemos recortes periodísticos porque ella estuvo en Albacete en 1916, entonces hemos encontrado varios periódicos en los que habla de su presencia aquí en la ciudad y también lo hemos puesto. Y también como colofón, el martes, un compañero de la biblioteca hizo una lectura de un cuento feminista, que es uno de los cuentos de su colección de cuentos El encaje roto, que es un libro de violencia contra la mujer, ¿no? Y bueno, pues todo esto y más la reunión de hoy contigo, Amparo,
yo creo que bueno, que nuestro pequeño gran homenaje a esa gran escritora y a esa gran mujer sobre todo. Bueno, pues como siempre empezamos dando una breve pincelada de la vida de la autora. Después te presento, Amparo, y ya tú nos cuentas y entramos todos luego a hablar, que es el desarrollo normal de nuestras reuniones. Muy bien. Pues a ver, Emilia Pardo Bazán nace el 16 de septiembre de 1851 en La Coruña, ciudad que siempre aparece en sus novelas bajo el nombre de Marineda. Hija única de don José Pardo Bazán y doña Emilia de la Rúa Figueroa, recibe una educación esmerada. Lectora infatigable desde los 8 años, a los 9 compuso sus primeros versos y a los 15 su primer cuento. Su formación se completó en Madrid, donde solía pasar los inviernos la familia, debido a las actividades políticas de su padre, militante en el Partido Liberal Progresista. En el año 1868 supone un hito en la vida de Emilia. Ella dice: 3 acontecimientos importantes en mi vida se siguieron muy de cerca. Me vestí de largo, me casé y estalló la Revolución de Septiembre de 1868. Emilia tenía 16 años solo y su marido José Quiroga, estudiante de Derecho, 20. La boda se celebró en la capilla de la granja de Meirás, lo que son los Pazos de Meirás, propiedad de los padres de la novia. En 1873, la familia Pardo Bazán, también los recién casados, abandonan temporalmente España. El viaje se prolonga por varios países de Europa, lo que despierta en Emilia la inquietud por los idiomas. De hecho, creo que habla 3 idiomas: francés, inglés, alemán. Con el deseo de leer a los grandes autores de cada país en su lengua original. Su inquietud intelectual va en aumento y al regresar a España entra en contacto con el krausismo, que ahora hablaremos de él, a través de Francisco Giner de los Ríos, con quien le uniría una gran amistad, y el influjo de los krausistas la empuja a la lectura de los místicos y de Kant, y a su vez le conducen hasta Descartes, Santo Tomás, Aristóteles y Platón. En 1876, año del nacimiento de su primer hijo, Jaime, se da a conocer como escritora al ganar el concurso convocado en Orense para celebrar el centenario de Feijóo. Gracias a Giner de los Ríos se edita en 1881 el libro de poemas de doña Emilia, titulado Jaime, el nombre de su hijo, de su primer hijo. El conocimiento de las obras de sus contemporáneos le anima a escribir su primera novela, que es Pascual López, autobiografía de estudiante de medicina. En 1881 publica Un viaje de novios, también después publica San Francisco de Asís. Dice: el prólogo de Un viaje de novios es importantísimo para comprender lo que significa el naturalismo, que también hablaremos de él, en la obra de Emilia Pardo Bazán, así como la serie de artículos que publica entre el 82 y el 83 bajo el título de La cuestión palpitante. Corriente literaria, o sea que era naturalista, corriente literaria que dio a conocer en España ella. En esa línea naturalista se escribe la tercera novela de doña Emilia, La Tribuna, así como Los Pazos de Ulloa, que se escribió en 1886, después La Madre Naturaleza en 1887 y La Piedra Angular. Después vendrían El Cisne de Vilamorta, Insolación, Morriña, Una Cristiana, La Prueba. Os cito, vamos, casi todas las obras de ella. Doña Milagro, Memorias de un solterón. Y en 1891 emprende una nueva aventura periodística con Nuevo Teatro Crítico, una revista fundada y escrita completamente por ella. En 1892 funda y comienza a dirigir la Biblioteca de la Mujer. En 1908 publica La Sirena Negra. Su tema central es la muerte, que ha escrito en el Ateneo de Madrid, donde ha sido nombrada presidenta de la sección de literatura en 1906. Es una viajera infatigable. Dice: todavía no había intentado llevar a escena sus obras de teatro, y en 1906 estrena en Madrid, sin éxito, Verdad y Cuesta Abajo. Es doña Emilia una figura reconocida en la vida literaria, cultural y social. En 1908 comienza a utilizar el título de condesa de Pardo Bazán, que lo otorga Alfonso XIII, en reconocimiento a su importancia en el mundo literario. En 1916 el ministro de Instrucción Pública la nombra catedrática de Literatura Contemporánea en la Universidad Central. Y el 12 de mayo de 1921, una complicación con la diabetes que padecía le provoca la muerte. Y nada, está enterrada, como os he dicho, en la cripta de la iglesia de la Concepción de Madrid. Termino con una frase de ella que dice: todas las mujeres conciben ideas, pero no todas conciben hijos. O sea que aquí quiere decir como que el valor de las mujeres no radica en su capacidad reproductiva.
Ya que he dado unas pinceladas de la escritora, pues paso a dar la de Amparo. Me pone ella, soy licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, profesora funcionaria de lengua castellana y literatura desde hace 32 años en un instituto de Vitoria. Ha sido directora de ese instituto durante 8 cursos y ahora es responsable de coeducación y convivencia. Es profesora también en las aulas más 55, que son de personas de más de 55 años, un programa que depende de la Casa de Cultura de la Diputación de Álava. En ese programa participa impartiendo clases en el Seminario de Literatura desde el curso 2006-2007. También coordina una tertulia dialógica. Ahora nos explicará qué es, desde el curso 2014-2015. Y ha impartido varios cursos y charlas sobre literatura escrita por mujeres. Por ejemplo, Mujeres y literatura, los personajes femeninos en el teatro, autoras silenciadas, escritoras viajeras, escritoras premio Nobel, Virginia Woolf, Emilia Pardo Bazán, Gabriela Mistral, Isaac Dinesen, tema con el que está comprometida especialmente. Es aquí donde se inserta el estudio de la obra de Emilia Pardo Bazán. Pues nada, Amparo, muchísimas gracias. Pues nada, gracias a vosotras y a vosotros por contar conmigo. Es un gusto y un placer estar aquí compartiendo lectura de Pardo Bazán, que sí. Las escritoras referentes, yo creo, de la literatura y pionera además, pero escritora en el sentido no femenino, sino en un sentido amplio, gran escritora. Pues no sé muy bien. Primero te explico lo de tertulia dialógica. Así. Es una manera de dinamizar las tertulias, lo utilizamos mucho desde hace ya varios años, sobre todo con los jóvenes. Yo doy clase en un instituto de secundaria y es una técnica de dinamización de la lectura. Es muy sencilla y es muy efectiva. Leemos un libro igual que vosotros, ahora habéis leído Los Pazos, y cada persona que participa en la tertulia elige un fragmento del libro y lo lee y lo cuenta, lo explica la motivación de esa lectura, de la elección del fragmento, y lo relaciona con lo que ha leído y con su vida personal. Es una manera de llevar la literatura al terreno personal. Con los adolescentes funciona de maravilla porque es una manera de integrar lo que leen en su experiencia vital, y yo lo empecé con la gente de las aulas de 55 en esta tertulia que dinamizo, y le encanta a la gente, porque mientras tú lees ese fragmento, no tiene por qué ser además un fragmento muy largo, mientras tú lees, todos escuchamos y además volvemos a la lectura desde otra perspectiva, o sea, volvemos a lo que hemos leído desde la perspectiva de cada uno de nosotros. Entonces es una dinámica muy sencilla, pero muy efectiva, muy para profundizar en la lectura. Es como si, por ejemplo, de ese libro cogemos cada uno un trozo, ¿no? Eso es. Bueno, tú seleccionas un fragmento, por ejemplo, yo de Los Pazos de Ulloa, pues hubiera seleccionado el fragmento en el que Julián mira desde la escalera el grupo ese de mujeres y de personajes extraños, y la impresión que tiene él de ese grupo. Ese fragmento me pareció muy interesante, lo hubiera leído otra vez, y al volverlo a leer descontextualizado, o sea, lo hemos sacado de la lectura seguida, pues adquiere como más significado. Entonces, si hay 20 personas en el grupo, claro, son 20 fragmentos. Hay veces que coinciden, hay veces que coincide el mismo fragmento, pero no te creas que tantas veces como parece. Y entonces al aislar es un poco comentario de texto sin llegar a hacer el comentario de texto. Tiene esa misma dinámica. Entonces, al aislar ese fragmento adquiere un sentido más profundo y al mismo tiempo permite reflexionar desde otro lado. Dialógico quiere decir diálogo, o sea, viene de diálogo y es una excusa para hablar, pero es una técnica muy,
con los adolescentes funciona de maravilla. Además les encanta eso de leer, ser protagonistas de la lectura de un fragmento y explicarlo, por qué lo han elegido y para qué tiene que ver con ellos ese fragmento. Muy bien. Entonces, bueno, os animo a practicarlo, ya veréis, buscas en internet tertulias dialógicas y te viene toda la técnica, es muy sencilla. No sí, me está dando idea que un libro a lo mejor también sí, podría salir. Y bueno, yo de Pardo Bazán, pues has hecho muy bien la cronología. Y yo de lo que a mí me interesó Pardo Bazán hace ya muchos años, cuando casi no había nada, porque ahora, como has dicho muy bien, el Instituto Cervantes ha hecho una labor de recopilación y de divulgación de la obra de Pardo Bazán, pero esto es muy reciente, esto es muy reciente. Estupenda, maravillosa y además yo creo que irá creciendo. Porque hay mucho para comentar. Daros cuenta que en cuentos, en relatos solo escribió más de 650 relatos. Están los que tenemos, que probablemente escribiera más que se hayan perdido. Es decir, era una mujer que escribía compulsivamente. Hay un término catalán que es letra ferit, letra herida, y yo creo que esta mujer estaba herida de literatura, necesitaba escribir, o sea, tenía una necesidad vital de escribir tremenda, y además era una gran escribidora, no solo escritora, sino escribidora, porque tenía como ella se sentía. O sea, yo creo que uno de los aspectos que hay que tener en cuenta en Emilia Pardo Bazán es que ella es autodidacta, como casi todas las mujeres de esta época. Son las mujeres que tenían pulsión intelectual. Tenían que ser autodidactas porque no tenían permiso para instruirse en una institución. Las únicas instituciones, los colegios en los que se podían instruir eran colegios para señoritas y no aportaban absolutamente nada a la instrucción intelectual. Entonces, a mí me gusta el término instrucción. Son mujeres que no están instruidas. Ella misma lo decía. Las mujeres nos meten en esos colegios y nos doman. Era la palabra que ella utilizaba, para domesticarnos, para domarnos, ¿no? Entonces, las que tenían una pulsión intelectual, y en el siglo XIX hay muchísimas, pero muchísimas, es abrumadora la nómina de mujeres que en el siglo XIX tienen ya la pulsión intelectual y la necesidad, además de instruirse. Y estas mujeres a la fuerza tenían que ser autodidactas, no solo en España, si vais a la Inglaterra victoriana ocurre lo mismo, todas estas mujeres victorianas. Yo ahora he estado dando un curso de mujeres viajeras, de escritoras viajeras, que ahí triunfan fundamentalmente las viajeras del XIX, y todas son autodidactas, no tenían acceso a la instrucción pública. Entonces, ese autodidactismo, por una parte, les da un plus de libertad a la hora de ponerse a estudiar, porque no tienen un currículum que seguir, ni tienen una metodología a la que ceñirse. Pero al mismo tiempo, en el caso de Emilia Pardo Bazán, les crea una inseguridad, tienen la sensación de que necesitan, a la hora cuando se ponen a escribir, necesitan trabajar y escribir más de lo que tendría que trabajar, o escribir un nombre, porque su escritura nunca va a estar formada del todo. Además, Clarín, por ejemplo, que al principio fue amigo de ella, pero luego yo creo que tuvo celos, no fue otra cosa, tuvo celos después de que publicara Los Pazos, y La Madre Naturaleza le dio como un ataque de celos, y se puso en contra de ella y se unió al grupo de los enemigos acérrimos y detractores de ella, ¿no? Y Clarín le decía eso, pero bien, tú escribes, esta mujer escribe, doña Emilia escribe, pero si nadie le ha enseñado, ¿cómo va a escribir bien? Es pretenciosa intentando escribir, y eso a ella lo que le obligaba era a escribir continuamente y a corregir. Una de sus hijas, Blanca, cuenta que los últimos 15 años de la vida de Emilia, que es lo que ella recuerda,
Blanca trabajaba sistemáticamente desde las 8 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, en que venía la criada a decirle que ya estaba la comida en la mesa y que se tenía que levantar. Y trabajaba escribiendo. Entonces, escribía muchísimo, pero corregía muchísimo también. Y además tenía la necesidad de contarlo todo. En ese sentido es una letra herida, es una mujer que está herida por la escritura y es escribidora porque trabaja como una profesional, se dedica a la escritura como una profesional. Otro aspecto que también yo creo que sí puede ser interesante también para entenderla es que la herencia económica que tuvo de lo que heredó de su padre lo invirtió todo en la publicación de la Biblioteca de las Mujeres. O sea, la Biblioteca de las Mujeres es un proyecto que todavía yo creo que no se sabe la dimensión que tiene, que tuvo en su momento. La Biblioteca de las Mujeres fue un proyecto editorial. Ella en este proyecto invirtió todo el dinero de su herencia publicando libros que hablaran de la instrucción de las mujeres y que ayudaran a instruir a las mujeres, publicándolos. Algunos incluso los tradujo ella, como el de Stuart Miller, el filósofo feminista inglés, ¿no?, que lo tradujo ella. Entonces, esa inversión de su patrimonio, de su herencia en la biblioteca, le obliga a vivir de su literatura. O sea, ella vivía no de la herencia, sino de su trabajo. Era una profesional escribiendo. Estos aspectos yo creo que hay que subrayarlos mucho porque tienen mucha importancia en su manera de afrontar la escritura como una escritora profesional. Y en ese sentido es muy pionera, también. O sea, no solamente es pionera por sus ideas, que lo es, sino también por su vida, por su manera de afrontarlo. Entonces, bueno, pues estos son aspectos que yo creo que merece la pena y que los tengamos en cuenta. Y luego, lo que has comentado de las publicaciones, a ver, su cuestión palpitante fue uno de las publicaciones que más problemas le dio. Le dio tantos problemas que la separación de su marido vino precisamente, o sea, la separación de José Quiroga vino precisamente porque él no estaba dispuesto a soportar las críticas que se le hacían y que le hacían a él de su mujer. ¿Cómo puede decir tu mujer esto? Ella, que es católica, apostólica y romana, porque era católica, apostólica y romana, eso no lo podemos olvidar. ¿Cómo puede decir, cómo puede escribir lo que escribe? Fijaros en los pazos que hemos leído, o sea, la manera tan descarnada en la que nos plantea los problemas y además cómo nos presenta, por ejemplo, el clero. Es una cosa, es una crítica despiadada y además sin ningún complejo, sin ningún tipo de autocensura y siendo como era ella, católica. Entonces, las escenas más, en la madre naturaleza también, las escenas, diríamos, más escandalosas, ¿no? El incesto, todo esto lo plantea sin ningún tipo de censura previa y por esto fue muy criticada. Y como además publicó esa cuestión palpitante, ese ensayo en el que no defendía, que es lo curioso porque fue una mala lectura que se hizo. Ella no defendía el naturalismo. Ella, en la cuestión palpitante, lo que presenta cómo escriben los jóvenes y cómo esos jóvenes escritores tienen una nueva estética. Y esa estética es la estética realista, naturalista. Ella ha conocido a los escritores franceses, ha conocido a Zola y se ha quedado deslumbrada con esa técnica de escritura. Pero claro, los planteamientos ideológicos que hay detrás del naturalismo entran en contradicción con el catolicismo, el determinismo del naturalismo, es decir, somos seres desvalidos que estamos aquí sometidos a
a unas circunstancias que no hemos elegido, si esas circunstancias nos llevarán a un destino trágico, casi como en la tragedia griega, ¿no? Bueno, pues eso va en contra radicalmente del libre albedrío que propone el catolicismo. Entonces ahí es donde ella presenta una nueva estética que además en la que ella se encuentra cómoda, porque ella era lectora de novelas, las novelas que leía su madre, que eran novelas románticas. Y esas novelas románticas ella leyó, porque leyó de todo, libros, muchos libros todo el rato. Ella leía de todo y además sin orden ni concierto, porque ya os digo, en ese autodidactismo precisamente tenía esa libertad de leer lo que le apetecía, lo que encontraba y todo lo leía. Pero esas novelas románticas que leía su madre y que eran las que leían las mujeres de su época, pues bueno, le gustaba, pero no le parecía que aquello fuera demasiado, fuera una gran literatura con mayúsculas. Entonces, cuando empezó a leer a los escritores nuevos y los escritores realistas, entre ellos sus propios contemporáneos, dijo, pero si esto es lo que yo quiero escribir, pues si esto es lo que se puede escribir ahora, yo voy a escribir así. Y entonces me atrevo a escribir y es cuando empieza a escribir la novela primera que has comentado, y también la que a mí me parece más interesante, que es La Tribuna. Empieza a escribir de una manera realista y además asume el planteamiento del realismo de que esta sociedad es injusta y la única manera de luchar contra esa injusticia y corregir esos males que tiene esta sociedad es haciendo un buen diagnóstico de la enfermedad que tiene. Y el escritor, y asume ese compromiso, el escritor tiene que enfrentarse con su obra, tiene que enfrentarse a la realidad como el entomólogo, como el científico, haciendo un análisis riguroso de lo que está pasando. Y es lo que ella hace, si veis Los Pazos de Ulloa, sin ningún tipo de censura, ella va analizando todos los estamentos sociales, todos, desde el más bajo hasta el más alto, y va haciendo, como hace un entomólogo, va diseccionando cada uno de estos estamentos los males que tiene. Y entonces eso para ella es el compromiso que tiene que tener la literatura con su realidad, con el momento en el que vive. Y esto es lo que más problemas le trajo, claro, porque no asumiendo, como no asumía el determinismo del naturalismo, sin embargo, veía que la técnica de los naturalistas, que era una técnica muy rigurosa, poner el foco en el lugar donde está el problema y mirarlo como si lo miráramos por un microscopio, era lo que había que hacer. Y además había que hacer la disección completa, sin miedo, como hacen los médicos. Ella tenía una vocación médica, por eso aparecen muchos términos médicos, por ejemplo, cuando el médico habla es casi como si fuera ella la que hablara. Tenía un respeto enorme por la ciencia y sobre todo por la medicina, y utiliza muchos términos médicos en sus obras, no solamente en Los Pazos, en los cuentos también. Y entonces esa disección que hace el buen cirujano, fijaros que el médico lo que hace es, cuando dice ¿dónde está el maletín que he traído? ¿No? Le pregunta al Pedro, ¿dónde está el maletín? Y le dice, en su habitación. Y Julián se queda diciendo, ¿el maletín? ¿Para qué? ¿Qué hay en ese maletín? El instrumental. ¿Y qué va a hacer con ese instrumental? Operar. El cirujano, ella se siente cirujana de la realidad y necesita abrir esa realidad, sajarla sin piedad, diríamos, ¿no? Para poder curar esa herida, sacar lo sucio de ella. Y eso, para ella, es la técnica más adecuada, es la técnica naturalista. Y eso es lo que plantea en La cuestión palpitante. Y además lo dice clarísimamente. No estoy de acuerdo con los principios del naturalismo, pero hay que reconocer que su técnica de escritura
es la que necesitamos en estos momentos. Y es ahí donde le viene por todas partes. Y donde Quiroga, su marido, Pepe, como lo llamaba ella, no puede aguantar ya esa presión. Y es cuando deciden separarse, cada uno se va a vivir, él se va a Coruña y ella se va a Madrid y ya se separan definitivamente. Deshacen, aunque no se divorcian, porque ella estaba en contra del divorcio, porque era católica, pero se separan, de hecho, se separan. Y es la cuestión palpitante, ya os digo, es uno de los que más conflictos le trae. Pero luego todos sus artículos sobre las costumbres, claro, no perdáis de vista al leerla que tiene un planteamiento social desde el principio. Entonces, todos los artículos y los relatos tienen ese enfoque. Es un enfoque de compromiso social. Aquí hay que cambiar las cosas. Y el escritor es un agente de ese cambio. Y tiene que ser un agente activo en ese cambio. Y en eso comulga con los realistas y con los jóvenes y con la estética de su momento. Y a mí me parece que Los Pazos, a mí me ha pasado también un poco lo que habíais comentado, no sé quién lo ha comentado antes. Yo leí Los Pazos hace tiempo y me quedé un poco así, bueno, me gustó mucho en aquel momento, pero bueno, como una novela decimonónica, ¿no? Pero es que ahora, al volverlo a releer para esta tertulia, es que se lee como una novela contemporánea sin ningún tipo vamos, sin ninguna traba, quizá algo de vocabulario, de léxico, que igual está un poco desfasado, que es más local, pero lo demás es arrebatadora el ritmo que tiene. O sea, la manera en que leemos Los Pazos ahora es como leemos una novela de acción o una novela de las contemporáneas, con ese mismo ritmo. Yo creo que ha envejecido más Fortunata y Jacinta, fijaros lo que digo, que Los Pazos. Tiene más modernidad Los Pazos que Fortunata y Jacinta. O sea, ahora nos ponemos a leer Fortunata y Jacinta y se nos hace mucho más pesada que Los Pazos de Ulloa. El ritmo frenético de la narración, porque es que es una detrás de otra, una detrás de otra. Los mismos capítulos, fijaros, el mismo planteamiento de los capítulos, son, me parece que 30 capítulos en 2 tomos, ¿no? Y ese planteamiento de capítulo corto es un planteamiento contemporáneo, muy moderno, es de bestseller. O sea, es una técnica de bestseller, el capítulo corto que además deje el final sin rematar para que el lector esté enganchado y siga leyendo de tal manera, lo hizo tan bien, que cuando acabamos de leer Los Pazos necesitamos leer La Madre Naturaleza, yo os la recomiendo, porque decimos, bueno, esto no puede acabar aquí, tiene que ir un poco más allá. Julián acaba de ver en el cementerio a la niña, a Manolita y a Perucho, y ya está, se acabó aquí. No, esto tiene que seguir. Y efectivamente sigue. La Madre Naturaleza es Los Pazos de Ulloa 2, además lo planteó ella así. Esa misma manera de terminar la novela es una manera súper moderna, muy moderna de enganchar al lector. Esa palabra de enganchar, que se lleva tanto ahora, es que me engancha, ¿no? Pues es una manera de enganchar al lector. Es una técnica también muy decimonónica, era la que, por ejemplo, practicaba Dickens también, y todos estos que escribían por entregas. Entonces, bueno, pues sabían, como en las series, sabían que un capítulo tiene que acabar aquí, pero dejar al lector pendiente y necesitado de la continuación. Bueno, pues ella lo hace fenomenal. Cosa que no hace, por ejemplo, que no hace también, pues yo además esto lo tengo muy fácil de testar, porque nuestros alumnos que son jóvenes y que leen, lo que nosotros les mandamos, adolescentes, pues rápidamente ves cuando una novela cuaja o no cuaja. Y Emilia Pardo Bazán, que la tenemos en cuarto de la ESO, con 15 años, la leen sobre todo relatos de ella y en casa la leen muy bien. Y sin embargo, algún año que hemos puesto alguno de los otros escritores, por ejemplo, en primero de bachiller tenemos
Alarcón y algún otro de los y algo de, no me acuerdo qué es lo que se lee en primero de bachillerato, pero algo de Galdós se les cae de las manos, se les cae de las manos. Y sin embargo a Pardo Bazán la leen muy bien, la leen fenomenal, y les gusta, y además discuten y debaten sobre ella, y discuten y debaten porque los temas, como ella los afrontaba, el mismo cuento que has mencionado del encaje roto, pero es que los cuentos no solamente porque trate los mujericidios, que la palabra la inventó ella, la de mujericidios, y así publicó varios artículos con el mujericidio. Digo, no solamente porque trate el tema de la violencia machista, sino porque los otros temas que trata, yo que sé, hay un relato, por ejemplo, en Tranvía me parece que es un relato en el que no hace más que describir lo que pasa en un tranvía un domingo al mediodía. Es que nuestros alumnos, cuando terminan de leerlo, están abrumados con la historia. En ese tranvía vienen pues los que vienen de misa, que es un tranvía en Madrid, o sea, podemos perfectamente visualizar el barrio Salamanca, las señoras con sus trajes y sus guantes y sus doncellas y cómo van en el tranvía, y una mujer envuelta en una toquilla con un niño que se cuela allí, que no tiene dinero para pagar el tranvía. Entonces, esa pequeña anécdota, es un relato además bastante breve, esa pequeña anécdota es tan actual, o sea, cómo esa mujer no tiene la peseta que le reclama el chofer o el acomodador que iba en el acomodador, no, ¿cómo se llama? El revisor del tranvía que le reclama esa peseta y que pone en evidencia a todos los demás que van en el tranvía a esa hora. Es de completísima actualidad. Entonces, es una mujer, es una escritura y plantea los temas de tal manera que tienen ahora muchísimas más actualidad, ahora en el siglo XXI. Yo creo que incluso cuando yo empecé a trabajar, en los años 80, que empecé yo a dar clases, se entendía menos de lo que se entiende ahora Emilia Pardo Bazán, y tiene más actualidad ahora que hace 30 años. Y que yo creo que la entendemos mejor ahora que la entendían sus contemporáneos. Yo tampoco prefiero que me preguntéis y tampoco quiero comeros la tertulia, O sea que... Hemos hablado del krausismo, que ella abrazó en un momento dado. Sabemos que está Ginés de los Ríos, ¿no? Que era ahí el máximo exponente en España. Y su amigo del alma, fue uno de sus amigos. ¿Nos puede dar así unas pinceladas breves para que todos sepamos qué es el krausismo? Bueno, el krausismo está detrás de los planteamientos de la República, de la Segunda República. Sobre todo desde los planteamientos, es más complicado, pero bueno, simplificando bastante, y es lo que le interesaba a Emilia Pardo Bazán, porque Emilia Pardo Bazán tampoco podía aceptar el krausismo tal cual era, porque su catolicismo no se lo permitía. Ella no renunció nunca a su religión, a su espiritualidad católica. Pero sí que le interesaba mucho del krausismo la importancia que da a la educación. Pensad que el krausismo, Ginés de los Ríos funda la Institución Libre de Enseñanza, la Residencia de Señoritas, dirigida por María de Maeztu, victoriana, hermana de Ramiro de Maeztu, que es lo que van a promover desde el principio, a dar muchísima importancia es a la instrucción. Estamos en un momento en el que el 86% de la población española es analfabeta. Seguramente analfabeta funcional es más, probablemente llegaría casi al 95%, pero que no sabían leer y escribir había un 86% de la población. Y ahí sí que no había mucha diferencia de clases, o sea, estaba mal visto también que el Pedro, por ejemplo, nuestro protagonista, estuvieran bien instruidos, o sea, no estaba bien visto. Entonces, los males de España
de la sociedad española de ese momento para los pensadores intelectuales krausistas están en la falta de instrucción. Y la falta de instrucción es una necesidad, o sea, la ignorancia hay que combatirla con la instrucción y la cultura. Entonces es una necesidad perentoria, inminente, y es el primer objetivo que hay que conseguir, que es la educación universal. Y universal en un sentido universal. Entraban también las mujeres. Entonces, todo el mundo tiene que ser instruido, tiene que haber una institución, el Estado tiene la obligación de dar una enseñanza, una instrucción gratuita y universal. Y ahí es donde más se van a enfocar, ¿eh? Y laica. Y laica. Y esos planteamientos del krausismo les llevan, o sea, esos planteamientos, esos puntos de partida del krausismo son los que le van a llevar a estos intelectuales krausistas a elaborar o a formalizar un método educativo. Esa metodología educativa, que luego, fijaros, muchos de los planteamientos del krausismo los recuperamos con la LOGSE, con la Ley de Educación de los Socialistas. Pues se basan en muchos de los planteamientos krausistas. En la metodología que propone el krausismo, que seguramente si habéis visto o habéis leído el libro de Manuel Rivas, en el que luego está basada la película de La lengua de las mariposas, van a estar en ese maestro. El magisterio es muy importante, los maestros tienen que ser referentes vitales para sus alumnos y la metodología tiene que ser una metodología experimental, donde el centro de la educación es el alumno, es el aprendiz. No llamaban alumno, llamaban aprendiz. El centro de la educación tiene que ser el aprendiz. Y el maestro tiene que ser ¿cómo se dice? Como un mediador, ¿no?, en ese aprendizaje. Es el que dirige el aprendizaje. Entonces, claro, fijaros, el planteamiento es completamente moderno. O sea, lo que estamos haciendo ahora en las escuelas y toda la metodología nueva que llevamos en las escuelas va por ahí. El centro y todas las leyes que se escriben, el centro del aprendizaje es el alumno, el profesor es el que dirige al alumno para que encuentre su camino en ese aprendizaje y se vaya desarrollando personalmente. Y entonces rompen, pues, primero rompen con lo primero que proclaman es que la educación no puede estar en manos de la Iglesia, que era donde estaba. Las escuelas que entonces había eran escuelas religiosas, no había una enseñanza laica. Y por eso aparece la institución libre de enseñanza, para desvincular la enseñanza de la religión. Después, el maestro no es el centro del aprendizaje. El centro del aprendizaje es el alumno, el centro es el propio alumno el que tiene que ir marcando su ritmo, sus niveles y el que tiene que ir dando los pasos. Y el maestro lo que tiene es que orientar a ese alumno. Es un orientador, acompaña en ese aprendizaje al alumno. Se ve muy bien en la película de La lengua de las mariposas, ese maestro que tiene un planteamiento muy empírico también del aprendizaje. Claro, es una metodología muy empírica. Partimos de la realidad para ir sacando conclusiones de tipo... o sea, no hay un planteamiento deductivo, es inductivo. O sea, partimos de la experiencia para ir elaborando el aprendizaje. Claro, eso le encanta. Eso cómo no le va a gustar a Emilia Pardo Bazán. ¿Cuál es el problema del krausismo? Es que... Laico, ¿no? Bueno, para Emilia Pardo Bazán es que es laico. Aunque asume todo lo demás, lo de laico no le va. Pero bueno, incluso puede entender que haya una enseñanza desvinculada de la religión. Pero el problema del krausismo, y fue un problema del que se reía incluso Unamuno, es el lenguaje. El lenguaje, la jerga que utiliza. Al formular esta metodología crea un lenguaje muy hermético
que es un lenguaje técnico demasiado hermético, que al final se convierte en una especie de objetivo en sí mismo. Lo que tendría que ser un lenguaje técnico para facilitar que los profesionales del aprendizaje se comuniquen en ese lenguaje técnico, se convierte en un galimatías. Entonces, Unamuno tiene una frase por ahí que dice: si quieres que algo no te entiendan, o si quieres que no te entiendan algo, llama a un krausista. Pon un krausista en la esta. Pues porque tenían una manera, una jerga que no había manera de que la entendieran. Al final eso dificultó mucho, pero los planteamientos del krausismo para Emilia Pardo Bazán, vamos, no le cuesta nada. No le cuesta nada asumir eso porque es lo que ella pensaba. Se quedó deslumbrada con el krausismo cuando lo conoció, y llegó de una manera un tanto intuitiva por un tío que le habló del krausismo y bueno, ¿y qué es el krausismo? ¿Tú sabes de qué van esos que andan por ahí que ahora están de moda? Le dijo el tío, y ella, que era tremendamente curiosa, dijo: no tengo ni idea. ¿Y quién dices que son? Son los krausistas. ¿No has oído hablar del krausismo? Bueno, no, pero me voy a enterar. Y empezó y se enteró. Y ahí llegó a tener una relación pues muy buena con Giner de los Ríos. O sea, fueron amigos íntimos hasta el final, y además le ayudó mucho también, Giner de los Ríos. Muy bien. María, antes de que te vayas, que has dicho que hasta poco tiempo, ¿qué nos puedes decir? Voy a abrir el altavoz lo primero. Bueno, primero felicitarte por la exposición que has hecho, me parece muy buena porque has dado las pistas fundamentales, vamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado, ¿no? Sobre el libro y sobre Emilia Pardo Bazán no la conozco como tú, pero lo de los pájaros de Ulloa, que refleja lo que has dicho, me ha encantado. De lo que me decías antes, Pilar, de los episodios estos de los DVDs, no sé si los ha visto Amparo, ¿no? No. Bueno, pues entonces ahí es que mezcla no solo el libro de los pájaros de Ulloa, sino también La Madre Naturaleza, que yo no lo he leído, pero por el final, yo cuando leí Los pájaros de Ulloa acababa como acaba, y cuando vi los episodios estos no acaban así, siguen. Entonces es que continúa con La Madre Naturaleza, ¿no? Entonces sí. ya te da una pista de lo que pasa después, ¿no? Y luego, bueno, te quería comentar, bueno, si primero se lo habías visto, a ver qué te parecía, por lo que te he comentado yo al principio. Y luego también, bueno, lo de que es de plena actualidad, la novela a mí me ha encantado, o sea, y creo además que refleja, pues en vez de otros escritos feministas que son más teóricos y tal, pues ahí te refleja pues la condición del matrimonio, cómo las tratan, ¿no? A las mujeres, la condición que tienen los hombres. Entonces creo que se ve perfectamente bien. Y aparte, como tú dices, se lee de un tirón, ¿no? A mí me ha gustado mucho y creo eso. Y luego te quería comentar, yo he leído también los otros libros, los cuentos del encaje roto, también de cuentos de mujeres valientes, y en todos pues lo que tú comentas, ¿no? Se ve pues, el trato que hace de la sociedad, de las mujeres y tal. Yo ahora estaba leyendo, y eso es la pregunta que te quería hacer, el de algo de feminismos y otros escritos combativos. Que estos los compré cuando estuvimos, como ha comentado Pilar, en Alcalá, ¿no? Sí, ahí en la exposición. En la exposición, sí. Y entonces a mí no he tenido tiempo, porque ya te digo que he leído lo demás. Aparte, yo también soy profesora, me ha gustado un poco lo que has comentado, bastante del krausismo y tal, ¿no? Yo he visto la escuela nueva, y en Cataluña estudié un poco cómo van, sabes, las escuelas que había en ese momento, y bueno, pues comparto bien también la forma de trabajar esta que has comentado, ¿no? Pero del libro este te quería comentar, que pues ya te digo que solo he leído el principio un poco, lo del estudio preliminar, y en los pocos párrafos que ponen de Emilia Pardo Bazán, como que veo que algunos escritos feministas que he leído pues empiezan con más teorías y más historias, pero yo creo que ella habla de un modo conciso y claro, las realidades, por ejemplo, la mujer en el trabajo, el maltrato de los hombres hacia las mujeres y tal. No sé qué te parece, porque si yo es que solo he leído, ya te digo, un poco del estudio preliminar, pero la pregunta era esa. Sí. En cualquiera de los artículos o de los ensayos de ella, yo además lo que más he estudiado de ella es precisamente esa parte menos literaria, ¿no? La parte del ensayo y de los artículos de opinión, porque me pareció tan sorprendente que una mujer dijera hablara con tantísima claridad, que dije, bueno, esta mujer tiene que tener una cabeza, o sea, brillante, y además una percepción y una empatía de la realidad que no era habitual en su época, y menos en una mujer aristócrata, porque al final era una mujer de clase alta, era una aristócrata. Entonces, ella, a ella diríamos que el rollo no le va,
O sea, si ella detecta que hay un problema, y además es que, claro, también es la urgencia que tiene de la escritura, que eso también es muy importante. Escribe con urgencia, escribe muchísimo. Es que no podéis imaginar la cantidad de escritos que tiene de todo, ¿eh? Entonces, la urgencia con la que escribe, y además escribe como muy arrebatadamente, por eso es muy apasionada en su escritura, la urgencia con la que escribe, en el caso de los artículos, no le permite andarse con teorías, ¿eh? Ella ve lo que hay, ella hace una disección de lo que hay y da su opinión sobre eso, y la da clarísimamente, sin pelos en la lengua y sin ningún complejo y sin ninguna cortapisa. Entonces, si ella cree que la ley es insuficiente, es uno de los monotemas que tienen el tema de la violencia machista. Ella, una de las reivindicaciones fundamentales que hace es que la ley tiene que cambiar y que esos asesinatos tienen que tener un tratamiento diferente. No es un asesinato cualquiera, ni es una muerte pasional. No es un asesinato pasional. Fijaros lo que nos ha costado quitar el término de asesinato pasional de los asesinatos machistas. Entonces, estos, además tiene una argumentación, luego os busco un fragmentito para leerosla, tiene una argumentación clarividente para justificarlo. Si estos asesinatos no son unos asesinatos cualquiera. Si se supone que las mujeres somos más débiles y que la obligación del varón es protegernos, cuando el varón falla en esa protección y es él el que nos ataca, tiene que tener un doble delito. Exactamente. Tiene que ser juzgado con agravantes. Ella dice agravantes. Tiene que ser juzgado con agravantes. Porque eso no es un asesinato cualquiera. Entonces, si tú mismo que haces la ley y nos has definido la sociedad y nos has colocado como el sexo débil en esa sociedad, tú jurista, tú que diseñas esto, ahora me dices que este asesinato es menos punible que un asesinato a un hombre, no tiene lógica, es incoherente. O sea, ella busca argumentaciones por todas partes para denunciar la falta de gravedad con la que se trataban estos asesinatos. Y luego disecciona muy bien las causas de los asesinatos. Uno son los celos, por supuesto, es el más frecuente. Pero dice, vale, igual este tema, o sea, esta causa es más frecuente en las clases más populares. Pero en las clases altas, ¿por qué matan a las mujeres? ¿Por qué matan si los matrimonios son de conveniencia? Entonces ahí aparecen dos. La honra famosa, la honra que aparece, por ejemplo, en Los Pazos de Ulloa, aparece fenomenal. Dije, el concepto de honra que tienen los hombres contemporáneos, los suyos, decía ella, es el mismo que tenía Calderón. Las mujeres tienen que ser puras. Fijaros que no se casa con Rita, aun siendo la que le gusta, porque sospecha que como es tan simpática y a todo el mundo le hace gracia, le va a ser infiel. Entonces la mujer tiene que guardarse al 100%, pero él puede tener todas las relaciones que le dé la gana, el hombre puede tener todas las relaciones, porque eso está perfectamente permitido. Entonces, ¿pero qué concepto de honra es este? Y ella además dice calderoniana, luego os leo el fragmento donde lo dice, uno de los textos. Yo iba a leer el otro, y el segundo, la segunda causa entre los asesinatos de las clases altas es la codicia. Es el dinero. Hay una motivación económica, y lo denuncia también. Por eso digo que los pocos que he leído yo, los trocitos que ponen de ella, es que están muy bien. O sea, y son lo que te he dicho, ¿no? Claros, escritos de forma no teórica, que la gente no entiende, sino de forma muy clara, que se entiende perfectamente, incluso a veces con cierta ironía, ¿no? Entonces, está muy bien. Yo os lo aconsejo que lo leáis, porque yo lo puedo dejar porque está muy bien, ¿no? Cuando le dejaron de publicar en los periódicos los artículos que ella escribía, porque eran demasiado revolucionarios, se creó su propia revista y publicaba 30 artículos. Ella sola escribía en esa revista y publicaba 30 artículos mensuales.
Salía un número al mes y se la pagaba ella la revista, la editaba ella, y publicaba 30 artículos al mes. Fijaros lo que escribió. Era madre también de 3 hijos. Bueno, ahí era menos madre. Era madre de 3 hijos, pero tenía una tía y una madre que le atendían a los niños. Bueno, pues muchísimas gracias, Amparo, y ya te digo, me ha gustado muchísimo la exposición y después la escucho, como la vamos a grabar, ¿vale? Muy bien. Hasta luego. Pasamos a otra compañera. Maribel, ¿qué te ha parecido Los Pasos de Ulloa? Y cuéntanos. El micrófono. Ahora, lo primero, Amparo, muchísimas gracias porque es súper interesante todo lo que nos has explicado de Emilia Pardo Bazán y de toda su obra y de su época en la que está ella enmarcada, que es lo más importante porque, claro, ahora ya es más fácil hablar de las cosas que hablaba ella, pero en ese momento, no ya por fácil o difícil, sino que también es impactante ver que esa persona tuvo esa intuición, esa inteligencia para darse cuenta y ese valor para poder reflejarlo en su obra, ¿no? Y además esa constancia, por lo que estás diciendo ahora, de la revista que editó ella misma para poder escribir sus artículos y darlos a conocer, es que es una... Bueno, vamos, que era una mujer, tenía que ser una mujer de armas tomar. Bueno, pues la novela me ha encantado. El principio ya me enganchó cuando llega Julián allí a Los Pazos, ya por los caminos aquellos, con los asaltadores aquellos de caminos, con todo el peligro aquel que tiene. Y luego, pues nada más llegar, la escena aquella que se encuentra de Pazo, con esa decadencia, con ese paisaje oscuro, con esas ruinas, la mitad en ruinas, y que refleja también claramente cómo vive esa gente ahí, ¿no? En ese asalvajamiento, porque, por ejemplo, la escena que comentabas antes, que a mí me impactó mucho también, de las mujeres en la cocina, y luego la escena en la que Perucho, que es un niño muy pequeño, y lo emborrachan allí entre unos, a mí es que me pareció, bueno, me quedé impactada con esa escena, o sea, del niño ahí, que todos riéndose como si fuera, o sea, que yo lo he visto hacer de pequeña, lo he visto hacer a perros, animales, a decir, ay, mira, ya fíjate, y mira cómo se lo bebe, y mira ahora cómo, y yo me parecía espantoso, pues leerlo que lo hicieran con un niño y encima luego descubrir que era el propio hijo del marqués entre comillas, pues la verdad es que es impactante. Me parece que esta mujer, cuando escribe esta novela, me parece magistral porque no es que te vaya explicando, o sea, es que no sé cómo decir, te mete en la historia y tú mismo vas descubriendo lo que te quiere decir y vas descubriendo esa historia. Vas descubriendo, por ejemplo, cómo te refleja la diferencia entre clases sociales, entre las clases sociales más altas y las más bajas, cómo vive la gente del pueblo y cómo a los de las clases altas no les importa cómo vive esa gente, ni tienen ninguna responsabilidad hacia ellos. Y luego ya, bueno, el tema de la mujer, el machismo que hay, es que es bestial, o sea, entre el clasismo y el machismo, bueno, la mujer ya es de lo último de lo último. La diferencia entre las dos mujeres, por ejemplo, Sabel, que es una mujer que en un momento dado yo ya no sabía si era una aprovechada de la situación o realmente la está utilizando su padre. Es que no sabía muy bien distinguir esa situación, ¿no? Pero, o sea, me parece, vamos, a mí la novela me ha absorbido totalmente de principio a fin y he disfrutado muchísimo leyéndola. Creo que es un manifiesto feminista total, o sea, pero no como lo que se lee ahora, sino
como muy bien escrito, o sea, te lleva muy bien del principio a fin, para que tú mismo te des cuenta de todo lo que va ocurriendo y cómo ocurre, y de que no hay nada que hacer en ese momento allí, ¿no? O sea, la mujer está totalmente desvalida y en manos de los hombres. Paco, ¿quieres aportar algo? Ahora, pues nada, en primer lugar... Podéis cuando queráis, os doy paso, pero que podéis vosotros, que ya sabéis que tenéis la manita ahí y voy preguntando. Ya. Sí, ¿me oís, verdad? Sí, sí. Sí, pues en primer lugar, daros las gracias a las dos, Amparo, Pilar, por la introducción que nos habéis hecho. Y coincido contigo, Amparo, en lo que ahora estoy leyendo los vencejos y los capítulos son igual que esto que has dicho, ¿no? Que son capítulos muy cortos, es verdad. Y además que te dejan un poco pillado para leerte el siguiente, ¿no? Que es lo que ha pasado con los pazos. Coincido contigo también y me ha gustado mucho la descripción que has hecho cuando dices que lo que hace es diseccionar todas las clases sociales, ¿no? Yo también he visto una parte del libro así, ¿no? Dejando por un lado a lo mejor a los políticos, pues al médico, ¿no? El que ha conseguido la carrera y ya se duerme un poco en los laureles, pues como el marqués, don Pedro, sin título, sin dinero, porque no tenía título, no era marqués, sin dinero, sin cultura, porque es casi, pues bueno, pues sin cultura. Funcional, es un alfabeto funcional. Sí, no quería decirlo, pero sí, efectivamente. Y lo único que tiene es la propiedad del Pazo, además mal gestionada, muy mal gestionada, no sabe ni cómo hacerlo, y lo único que tiene es los contactos y la cercanía con la gente, más o menos con cierto poder, y la inercia de lo que fue su familia, ¿no? Pues cómo consigue pues ser el dueño y señor de toda la gente más desfavorecida, ¿no? De toda la clase rural del entorno. Y luego, claro, la figura de Primitivo, pues también creo que sobresale, ¿no? Es el escalón intermedio, de lo único que se vale pues es un atemorizador de gentes, ¿no? Y de su astucia, pues y bueno, y la cercanía con el jefe, claro, en este caso el marqués, ¿no? Pues cómo consigue pues tener el poder que tiene, ¿no? Porque es casi más poderoso que el marqués. Y yo también diría que, según he leído, que tiene incluso más dinero que el marqués, ¿no? Sí, tiene. Sí, y además creo que todavía existen muchos primitivos en muchos pueblos todavía, ¿no? Seguramente en pueblos de estos de latifundio seguro que habrá muchos primitivos. Bueno, pues en general, pues también me ha gustado mucho, por supuesto, los diálogos y me ha encantado y me he reído mucho, muy divertido, las descripciones físicas que hacen de los personajes, de algunos personajes. Recuerdo cuando se casa y va a presentar a su mujer por los demás sitios, ¿no? Y una de las veces, no recuerdo muy bien, la mujer, una que se levanta, se medio arregra y sale con un gorro medio caído y la describe. La del juez, me parece que es. La mujer del juez. Sí, es muy divertido. Por supuesto, yo creo que la verdadera heroína es la Pardo Bazán. No me cabe la menor duda de que sería académica si estuviera aquí ahora. Pues porque la valentía que tiene, la forma de escribir, bueno, lo que hemos comentado casi todos, ¿no? Y luego me ha sorprendido mucho y te quería preguntar de la madre naturaleza, que es la segunda parte, no ha tenido el eco, no ha tenido quizás, no es tan famoso, bueno, no es nada famoso comparado con los Pazos de Ulloa. No sé, yo no lo he leído, no sé si es porque no es muy bueno, no continúa muy bien. No sé, te quería preguntar porque has comentado, claro, que tú lo has leído, claro. Sí. Bueno, la madre naturaleza a mí me parece de menos calidad, o sea, literariamente. Alguien de vosotras estaba leyéndola, ¿no? Pena, que ahora nos lo comentara. Sí. Para empezar, se parece más, es que Los Pazos es revolucionaria, es una novela revolucionaria. Entonces, la madre naturaleza es más convencional. Es como si de repente le diera un poco miedo, o sea, no miedo, porque yo creo que a doña Emilia no le daba nada miedo, pero dice, igual me pasa un poco, ¿no? Con Los Pazos. Y entonces recula, echa un poco para atrás. Luego, por otra parte, es más lírica. O sea, hay mucha más descripción, más análisis de personajes. También puede ser por eso, por lo que igual
es menos moderna, se parece más a las obras de sus contemporáneos. Es que Los Pazos no se parece. Los Pazos parece una obra de Valle Inclán. O sea, parece que la ha escrito Valle Inclán en vez de Emilia Pardo Bazán. Es una obra rompedora desde el punto de vista narrativo, desde el punto de vista literario, estilístico, de todo, de recursos, del punto de vista, todo eso que dices tú del punto de vista, ¿no? Que es arrebatador, incluso esa manera objetiva de narrar casi fuera, ¿no? Como una cámara que se coloca fuera y que va con un travelling ahí detrás de los personajes, e incluso cuando narra desde los propios personajes, desde el propio Julián o desde el Perucho, hay un capítulo que es magnífico. Y desde el punto de vista narrativo es magnífico. El capítulo en el que Perucho desencadena toda la tragedia al final, que está narrado desde el niño. El capítulo 28 creo que es. Ese es magnífico. Sí. Eso es rompedor. Eso en su época no lo hacía nadie así. Entonces, La Madre Naturaleza es más convencional en ese sentido. O sea, es una novela más realista. No sé si por autocensura suya, porque el tema que iba a tratar era bastante escabroso, porque era el tema del incesto, y entonces era un tema que ella sabía que podía provocar ya de por sí mucho escándalo, o porque de repente necesitaba hacer... también ella estuvo en ese momento estuvo estudiando mucho la novela rusa. Estaba muy interesada en los escritores rusos, los leyó, los conoció, los leyó en francés, porque ella en francés leía como en castellano igual. Y en la novela rusa hay más análisis psicológico, ¿no? De evolución del personaje. Entonces, a lo mejor no terminó ella yo creo que no terminó de pillar bien esa técnica o de trabajarla bien en La Madre Naturaleza. Luego lo hace muy bien después, en otras novelas posteriores, pero en La Madre Naturaleza no lo termina de conseguir. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, hay demasiadas descripciones no pertinentes. O sea, se recrea demasiado describiendo paisajes, en ese, pues, como muy lírico, ¿no? Como si fuera una novela casi pastoril. Paisajes, embellece mucho el paisaje gallego, lo resalta mucho, que rompen el ritmo de la narración. Los personajes intenta profundizar en su psicología, pero no termina de. Por lo tanto, no terminamos de ver muy bien por qué, no quiero haceros spoiler, por qué Manolita toma la decisión que toma al final. No sé por qué la toma. No le pega a Manolita tomar esa decisión. Entonces, hay algunos fallos, yo creo, que o bien porque ella se retrajo por el tema que trataba y al final no dejaba de ser una mujer de su época y estaba igual harta de tantas críticas, entonces se retrajo un poco, o porque estaba intentando practicar una nueva manera de escribir y todavía no termina de rematarla bien. No sé, pueden ser las dos razones, o incluso pueden ser otras, pero bueno, yo veo esas dos ahí. Entonces a mí me parece, desde el punto de vista literario, bastante peor que Los Pazos. Bená, María Carmen Pérez Iniesta, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta? Amparo. Hola, soy Carmen. Bueno, a mí yo Los Pazos me los leí hace tiempo y bueno, la exposición me ha encantado. La exposición he llegado un poco tarde, pero lo que he escuchado me ha gustado muchísimo. El libro también, bueno, me lo leí en su momento y claro, es un pedazo de novela. Me llama mucho la atención, bueno, de alguna biografía que he leído de ella, no sé, porque con las biografías a veces se dice de todo, ¿no? Que era una mujer con muchas contradicciones, ¿no? Porque por un lado era muy católica, pero por otro lado la vida que llevaba, pues, ¿no? Una vida también con amantes, con separación del marido, o sea, una cosa era la teoría
y otra la práctica. No sé si ella sufría en ese sentido, tampoco en sus escritos se le veía sufrimiento. No. O sea, yo creo que tenía una seguridad en sí misma impresionante, o sea, alucinante. Creo que ni siquiera una mujer de hoy día, si nos pusiéramos en su piel, creo que sufriríamos, o sea, porque es verdad que sus convicciones no estaban en acuerdo con lo que ella vivía. Y por otro lado también he leído que era incluso racista, ¿no? Incluso un tanto racista, antisemita, cosa que me ha llamado la atención. No sé si es cierto o no es cierto, pero claro, siendo mujer y siendo además un ser considerado a lo largo de los siglos inferior, o sea, la mujer como ser inferior a lo largo de los siglos, pues que ella fuese antisemita o racista también me llama mucho la atención. Y no sé, creo que hay muchas contradicciones en lo que es su vida. Realmente es eso. Quería preguntarte si realmente eso es cierto, ¿no? Lo de que si era un tanto racista o... A ver, ella tiene... A ver, vamos a ir por partes. Ella es una mujer muy apasionada y va a lo largo de su vida, va cambiando de ideas y va evolucionando. Entonces, cuando se casa con Quiroga, como ha comentado antes Pilar, ella tenía 17 años y él 20. Y esos 17 años y 20, Quiroga era un carlista, pero vamos, convencido, militante y apasionado, ¿no? Y ella es carlista, porque de momento es lo que le viene bien. Fijaros que su padre era liberal, y además era del Partido Liberal más radical, o sea, dentro del liberalismo era un hombre muy, muy abierto, de un liberalismo muy radical, porque había unos liberales menos radicales, pero el padre era de la facción más radical. Y ella, cuando se casa con Quiroga, pues está convencida de que el carlismo es la única manera de regenerar España. Claro, el carlismo es una ideología que va en un pack, y que tiene una serie de principios entre los que entra que hay una clase superior y hay clases inferiores, y que hay una raza superior y hay razas inferiores. Entonces, en ese pack entra todo eso. Entonces, ¿es racista? Es carlista al principio. Además incluso le escribió algún discurso y todo al Carlos, ella, porque en ese viaje que hicieron por Europa la familia, los padres se quedaron en París, pero ella y el marido fueron hasta Viena, fueron a Alemania, fueron hasta Rusia también, y se juntaron en Venecia, se reunieron en Venecia con el pretendiente, con el Carlos. Y bueno, ella estaba fascinada con él. Y entonces le escribió hasta un discurso y un poema elegíaco, bueno, una cosa impresionante. Cuando pasan los años y claro, se da cuenta de que el carlismo no es nada, ella misma dice que fueron veleidades juveniles. O sea, va madurando en eso y va cambiando. Y no se puede decir, desde luego, racista no es. Pero sí que tuvo una juventud pues un tanto alocada. Su manera de, no alocada, sino, bueno, pues complaciente con esas ideas. Pero fue muy conservadora, o sea, fue conservadora, no, fue católica. Fue católica y además... que es distinto, para ella es distinto, además ella lo distingue muy bien y tiene varios artículos donde lo distingue muy bien. Ella es católica y respeta la autoridad del Papa, incluso cuando la criticaban por su manera de escribir, se fue a ver al Papa con su novela, con sus escritos, y se los enseñó al Papa y le dijo, esto de verdad no lo puede escribir una católica. Y el Papa le dijo, pues claro que lo puedes escribir, mujer, ¿cómo lo vas a poder escribir? Lo haces bien. Cuando le dio el visto bueno, siguió para adelante. Ella era católica. Y, por ejemplo, en cuanto a lo que dices tú, su forma de vida, ¿no? Ella se separa del marido, no se divorcia, nunca se divorciaron, y se separan discretamente. Es decir, cada uno se va a su casa, pero guardan las apariencias. Y ella siempre estuvo pendiente de que no fuera... de no dar escándalo, sobre todo por no avergonzarle a él, que no lo quería avergonzar, porque lo quería, ella estimaba mucho a su marido y lo quería, lo que no podía soportar es que la quisiera controlar,
Eso no podía soportar, que es lo que quiso él en un momento. Era una mujer muy libre. Claro, muy libre. Entonces no soportaba que la quisieran controlar. Entonces dijo, no, tú a mí no me puedes controlar. O sea, yo no voy a dejar de escribir. Él le pidió que dejara de escribir y que se retractara públicamente de lo que había escrito, de la cuestión palpitante, en este caso fue. Y ella dijo, ¿por qué me voy a retractar? Si yo no tengo nada que... Ahí no está nada mal. Entonces ella dijo, pues si no, yo no me des un ultimátum porque no lo voy a aceptar. Si no quieres que escriba, yo no puedo seguir contigo. Y se separaron amistosamente, ¿eh? Entonces, luego sus affairs extramatrimoniales con Galdós y alguno más, que tuvo alguno Lázaro Galdiano, ¿no? Lázaro Galdiano, exactamente. Bueno, los llevaba con discreción. Los llevaba con discreción y entendía que era cariño verdadero. Ella, por ejemplo, con Galdós tenía sobre todo amistad. Un amigo con derecho a roce, ¿no? Sí, ahora. Pero sobre todo lo que tenían era una enorme amistad. Y sobre todo que parecía que eso no le generaba a ella contradicciones ni sufrimiento, ¿no? No, ella era muy sincera consigo misma, y no tenía ningún tipo de no lo vivía como una contradicción. Lo vivía como algo natural. Defiende el sexo en las mujeres. Es una cosa insólita. O sea, ella defiende que el matrimonio no se puede sostener si no hay placer entre los cónyuges. No se puede entender el matrimonio como algo, el sexo como algo exclusivamente reproductivo. Tiene que haber placer en los cónyuges, en el hombre y en la mujer, en los dos. A ver, me pregunta Ana, es una profesora, dice que tiene problemas con el audio y demás, y me dice, se ha hablado de las críticas que recibió Emilia Pardo Bazán en su día, de las dificultades que tuvo en su época e incluso de sus miedos. Mi pregunta es, ¿no se planteó nunca publicar sus obras bajo un seudónimo? No. Conociéndola, pues... No. Incluso muchos contemporáneos, porque firmaba Pardo Bazán y luego empezó a firmar Emilia Pardo Bazán. Cuando firmaba los primeros textos que escribió críticos, o sea, no las novelas, sino los artículos de opinión, firmaba Pardo Bazán. Muchos creían que era un hombre. Y entonces cuando vio que él creían que era un hombre, dijo, ¿cómo que? Ella tenía muy claro, o sea, uno de sus principios vitales era la reivindicación de las mujeres como sujeto político y sujeto activo socialmente. Y entonces no. Empezó a firmar Emilia Pardo Bazán. O sea, cuando vio que algunos creían que era un hombre el que firmaba, dijo, ¿cómo que soy yo? Nunca cogió el apellido del marido. Ella siempre mantuvo sus apellidos. Lo normal era, se casaba la mujer y cogía el apellido del marido. Ella nunca renunció a sus apellidos. En ningún ámbito, Mira, como diría Virginia Woolf, tenía habitación propia y una renta para vivir y no necesitaba depender de nadie, y un padre muy feminista. El padre fue fundamental, ¿verdad? Fundamental. Y la madre también, los dos. Le dieron muchísima libertad y además le dieron autoestima, una autoestima altísima. O sea, su padre la animó siempre, siempre le gustó todo lo que ella hacía, siempre lo veía bien y la animó a hacer lo que ella creyera. Y además le dijo, los hombres somos unos egoístas, ese era su lema, ¿no? Los hombres somos unos egoístas. Si alguna vez te encuentras con alguien que te dice que las mujeres valen menos que los hombres, es mentira, es mentira. No puede haber dos morales para una misma especie, ¿no? Dos. Eso le dijo el padre y ella, era uno de sus principios vitales. Bueno, y luego que estaba muy enrabietada porque no había podido ir a la universidad, porque no había podido estudiar como su marido. Ella le ayudó a su marido a sacar la carrera y ella no podía ir a la universidad. Bueno, fue profesora al final, que le costó muchísimo.
también socia del Ateneo, que decía ella, fíjate, puedo dar conferencias, pero no me dejan ser socia. Entonces era contradicciones, pero él luchó, la verdad que era tenaz, constante y claro. Hay una película que os recomiendo, me encantó, que es gallega, que está hecha por actores gallegos, está en gallego, pero bueno, ahora ya está traducida en castellano, que se titula La Condesa Rebelde. Si no la habéis visto, os la recomiendo encarecidamente. Yo hice el tráiler, sí, estoy buscando la película, sí. Pues es buenísima. Yo creo que es el mejor retrato de Emilia Pardo Bazán. Se centra en no es un biopic, ¿eh? Se centra exclusivamente en su pelea por entrar en el Ateneo, ¿eh? O sea, es ese episodio de su vida que tiene que ver con su pelea, que fue la misma, porque la academia no le interesaba, por ejemplo. A la Academia Española se presentaba porque le pinchaban, ¿eh? Para que se presentara. Pero a ella no le interesaba la academia y lo hacía más como acto político, ¿no? Como acto público, político en el sentido de público, ¿eh? Porque ella, desde el punto de vista de partidos políticos y eso, nunca quiso saber nada de la política, ¿eh? Por toda esa corrupción que nos enseña en los Pazos, ella lo vivió en su padre, lo vio, ¿eh? Y entonces no quería saber nada de partidos políticos. Pero sí, y en ese sentido no era política, ¿eh? Pero sí era política, porque su pelea era pública y por la presencia de las mujeres en el espacio público y en la educación, ¿eh? Y en esa película se ve muy bien cómo era ella, su resiliencia, esa de no quemarse nunca, de no tirar la toalla, de ser tenaz en sus planteamientos, de pelear por ellos, de cómo vivía sus contradicciones, también esas contradicciones que has aludido tú, Carmen, cómo las vivía, con mucha naturalidad, por otra parte, tampoco le da mayor importancia. Y todo eso en esa película está muy bien retratada. Está muy bien. Además, coge esa parte y al final es cuando justo es nombrada catedrática de literatura comparada en la Universidad de Madrid y no tiene alumnos porque le hacen el boicot. Los profesores y los alumnos le hacen un boicot activo, no van a sus clases. Y bueno, pues estamos ya terminando. Si tenéis la última pregunta por ahí. Sí, yo quería, lo que has dicho antes, Amparo, ella era muy católica y su familia era muy católica. De hecho, el primer condado de Pardo Bazán era con carácter honorífico y se lo concedió el Papa. El Papa, sí, señor. Sí, de hecho, a Emilia, que fue el primer título nobiliario, como has dicho, se lo fue a Alfonso XIII, que ese fue el primer título nobiliario del Ella consiguió 2 títulos, el heredado y uno para su hijo. Sí, te quería preguntar, Amparo, ¿tú con qué personaje te quedarías de la obra? Porque yo, no sé, me lo he preguntado varias veces y no me he decidido por ninguno. ¿Tú con cuál te quedarías de todos? ¿Cuál te ha gustado más? A mí me gusta mucho, es que no sé cómo decirte, me gusta mucho el médico. El médico me gusta mucho, además yo creo que es el alter ego de ella, ¿eh? Yo creo que es las ideas del médico, aunque son muy liberales, que son las ideas de su padre, ¿eh? Yo creo que la personalidad del médico es con la que ella más se identifica, pero luego me da mucho coraje el personaje de Isabel, de la criada. Me da mucho coraje porque es la mala y me recuerda a la película esta de Robert Rabbit en la que decía yo no soy mala, es que me han dibujado así. Pues es una víctima. Eso que has comentado tú antes, Maribel, es una víctima. Es que además es la víctima, la mujer víctima por excelencia. Está obligada a prostituirse, porque es una prostitución lo que está haciendo. Está obligada por su padre. Está maltratada, pero fijaros la escena esa violenta de la paliza que le da el bestia del marqués y le rompe la oreja. Está maltratada, está prostituida. Quiere, que luego en La Madre Naturaleza sale, su marido, está casada con el gaitero de Naya, quiere a un hombre
que luego veremos en la madre naturaleza que es otro imbécil. Entonces, está rodeada de hombres imbéciles y es la mujer que además vive entregada a los hombres. Porque Nucha no, ¿eh? Nucha es que es débil físicamente y no puede con esa situación, pero no se ha entregado a los hombres, ¿eh? O sea, no es tan sumisa como parece. No le queda más remedio porque no puede con esa situación, está muy sola. Ya. Pero es que Nucha tiene más, tiene educación y se ha criado en otro ambiente, pero yo, ¿sabes? La veo como que es que ni siquiera es consciente de que debería ser de otra manera. Y bueno, la paliza no es la primera que le da. Ni no, por supuesto. O sea, es que vive en un ambiente brutal y no conoce otra. Bueno, solo la manera la manera que no cría a su hijo, porque no, el crío es como un animalillo por allí, ¿no? Es que está completamente anulada, es que Sabela está completamente anulada. Entonces, pero es que el padre, la figura del padre es inquietante, o sea que ya totalmente. El padre es así, es tremendo. Sí, el padre es, vamos. Por aquí había, lo que has dicho había alguien que había levantado la mano, me había parecido. Sí, ese va a leerlo porque es que parece ser que tienen problemas y tengo yo que leer, me lo ponen aquí en el chat. Pone, me ha gustado mucho la lectura del libro, también he visto los capítulos de la tele, ¿no? ¿Podríamos identificarla en algún personaje concreto de sus obras? ¿Se cumple en ella lo que se suele decir de los escritores sobre que suelen presentar algo de ello en sus obras? Me pregunta Emilia. Yo creo que sí, bueno, yo creo que el que mejor la representa es el médico, ¿eh? O representa por lo menos la imagen que ella quiere dar de sí las misma. Ideas, ¿no? Sí, las ideas. Y luego yo creo que de alguna manera está en todos los personajes, ¿eh? O sea, por lo menos vivencias de ella están en todos los personajes. Está en la mujer, hombre, no, la mujer maltratada no, porque es una reivindicación que hace. Pero además es que la hace de esa manera, ¿no? De esa manera como que no quiere la cosa. O sea, Sabela está ahí, como habéis dicho, y no es ni siquiera consciente. Entonces es un tipo de mujer en el que ella ve que a su alrededor las tiene continuamente a esas mujeres y las quiere despertar, ¿no? Darle opción. Ella hablaba del destino relativo de las mujeres, es una idea que me gusta muchísimo. O sea, los hombres tienen un destino absoluto, las mujeres tienen un destino relativo, porque depende, además lo nombraba así ella, dependen siempre de un varón, no tienen un destino propio, tienen un destino relativo y contra eso peleaba muchísimo Isabela y Nucha también, pero Isabela era una de las más claras en ese sentido, ¿no? De ese destino. No viven su vida, viven la vida que los demás les dejan vivir. Y ese es el destino relativo. Bueno, Amparo, estaríamos hablando contigo todo lo que queda tarde, empalmamos ya por la noche y estamos encantadísimas. Benan levantó la mano, pero no, como no la veo, no sé, ¿estás ahí, Benan? Sí, ¿no me veis? No, tienes negro la pantalla. Lo tiene apagado. No, pero... Bueno, dinos algo, Benan. Vale, sí. No, la cosa es que en cuanto a los personajes, el papel de la mujer, yo creo que el protagonista son las mujeres, pero hay una diferencia muy grande entre sus coetáneos, como por ejemplo Balzac y por ejemplo Eugenia Grande. La mujer es protagonista, pero no nos dice nada, solo nos lo refleja. Sí. Sin embargo, la Pardo Bazán lo que hace es que la hace partícipe y nos lo muestra solamente. Yo creo que los partícipes somos los lectores, básicamente. Entonces, como es en tercera persona y es el narrador omnisciente, sin embargo, se intromete la autora y dice, ahora piensa tú al lector. Es así como lo hace porque me parece magistral el que te muestre lo que te muestra y al mismo tiempo no te dice nada, pero te lo dice todo. Porque alguien que sea muy
muy retrógrada hoy en día lo lee y le parece que está bien lo que está diciendo. Y alguien que sea muy liberal dice, jolín, qué crítica más grande. O el doble juego ese, yo creo que ahí está lo magistral y la modernidad. En cuanto al médico, de la segunda parte de La Madre Naturaleza, hay un pasaje que dice que, a ver si me acuerdo, las Amazonas del Valle, y ahí hace como una apología grande de las mujeres no necesitan a los hombres. Sus hombres vienen una vez al año, las preñan y se van, y dice, y viven tan ricamente, no necesitan a los hombres para nada, por lo cual sí que puede ser su alter ego. Nada más. Me parece increíble. Y el humor que tiene con sus cuentos me ha recordado mucho a Cortázar en sus cuentos, porque son relatos muy cortos y te dejan ahí con la cosa de risa, de pasión, lo tienen todo. ¿Te parece que en los cuentos se parece a alguien actual o del siglo XX? Es muy actual, es muy actual. Yo no sé a quién se parece porque tiene tantísimos cuentos que hay para parecerse a cualquiera. Tiene cuentos que parecen de Aldecoa, de Ignacio Aldecoa. Tiene cuentos que parecen de Cortázar. Tiene cuentos suyos propios. O sea, es muy prolija y además muy moderna. A mí los cuentos me parece lo mejor. Mira, he encontrado el texto donde habla, por ejemplo, del destino relativo, para que veáis cómo lo dice ella. Que considero altamente depresivo para la dignidad humana, representada por la mujer tanto como por el hombre, el concepto del destino relativo, subordinado al ajeno. La instrucción y cultura racional que la mujer adquiéralas en primer término para sí, para desarrollo de su razón y natural ejercicio de su entendimiento, porque el ser racional necesita ejercitar las facultades intelectivas, lo mismo que necesita no dejar atrofiarse sus demás órganos. Y todo lo que sea invertir los términos, anteponiendo lo secundario, lo conceptúo funesto y degradante. Este es un texto de ella, de una conferencia que dio en el Ateneo, reivindicando la instrucción y la cultura, el acceso de las mujeres a la instrucción. Pero el concepto de destino relativo me encantó. Cuando lo leí la primera vez digo, pero qué certera es. O sea, qué bien acuña el término. Increíble que esa mujer haya estado oculta tanto tiempo. Bueno, la verdad. Increíble. Yo quiero comentar una cosita. No es mía, es lo puso Ana Belén en su Facebook y me hizo mucha gracia. Dice que leer el libro, en la parte en que traen un aya para que críe a la niña, que le había hecho recordar su infancia cuando su abuelo estaba muy orgulloso de que ninguno de sus hijos había tenido que ir a servir. Que dice que no tenían en cuenta nada de la otra persona, sino que hacía falta y se lo llevaba. Y ella leía el texto, ponía el texto ahí cuando localizan, cuando traen. Sí, cuando la trae por los pelos casi. La vaca humana. La vaca humana, efectivamente. Entonces decía eso, que se acordaba de su abuelo, solamente era comentarlo. Pues nada, muchísimas gracias. Un aplauso le tenemos que dar, ¿eh? Venga. Bueno, a todas, a vosotros también. Mira, para terminar, os enseño. Este es uno de los libros de cocina que ella escribió, porque tuvo problemas económicos cuando ya no le llegaba la literatura y tuvo que escribir alguno de los libros de cocina, que lo compré en esa exposición de la que habéis hablado. La cocina española moderna, y tiene otro que es la cocina española tradicional. Y esta otra es la biografía canalla, que os la recomiendo porque es muy divertida. Es muy divertida. ¿La tenéis? Pues leedla porque es muy divertida, ¿eh? Sí, es la forma, además, está escrita de una manera... Sí. Fácil de leer. Sí, muy amena, es muy amena de leer. Sí, muy amena, eso es. De Ana Martos, sí. Es muy gamberra la manera de contar. Una cosa, es un inciso por lo del libro de cocina, es que me ha hecho mucha gracia cómo en Los Pazos de Ulloa reivindica la cocina española, porque piensa que no se valora, que yo también lo pienso,
en relación a la francesa que se había impuesto en ese momento en el país y que se valoraba tanto. Y me hizo muchísima gracia porque lo menciona en varias ocasiones y hace ahí un alegato de la cocina española en contra de la otra. Sí, y me pareció muy, muy interesante. Sí. Y era muy buena cocinera, ¿eh? Era muy buena cocinera. Y una cosa que, una anécdota por relacionarla con el libro este de cocina, hizo un anuncio publicitario para vender estos libros. Y Pereda casi dice lo mismo que tú, Pilar. Esta mujer, con tal de estar en el medio de todo, hace cualquier cosa. Cualquier día la veremos en cueros por ahí. Y lo hizo porque necesitaba dinero para su biblioteca. Para su biblioteca, cuando se le acabó el presupuesto, estuvo 10 años editando esa editorial, no la Biblioteca de la Mujer. 10 años publicando sistemáticamente libros de todos relacionados con la cultura y la instrucción de las mujeres. Y necesitaba dinero y dijo, pues hago unos libros de cocina, que esto sí me lo van a comprar, y hizo un anuncio para publicitarlo. Que Amparo, podríamos hablar de su poesía, del teatro, que no son conocidos y que tampoco tuvo el éxito, bueno, que tuvo todo lo demás. Pero, se me ha olvidado la pregunta. Te iba a preguntar ¿qué futuro le ves tú a los Pazos de Meirás? ¿Qué tiene pensado? Yo le veo mucho futuro a esa novela. O sea, yo creo que tiene una lectura completamente actual, lo que he comentado antes. No, Los Pazos de Meirás. O sea... no la novela. No la novela, El Pazo. Hombre, me imagino que lo recuperarán para la Diputación de La Coruña, es en lo que andan ahora, ¿no? Con la Diputación a vueltas. Con que se quedan, con que no se quedan. Yo creo que será un centro relacionado con ella, ¿no? Se supone. No lo sé. No lo veo tan claro, No lo veo tan claro que sea para... No lo veo yo tan claro que sea un centro dedicado a ella, Hay que dar mucha caña todavía para que las mujeres... Ahora estamos aquí, parece que se habla mucho, pero luego el 1921 ha sido el año de Emilia Pardo Bazán, pero el 22 ya será otra cosa. Ya. Y nos olvidaremos de Emilia Pardo Bazán. No sé, no. Yo creo que, lo recuperará la Diputación, por supuesto, y lo convertirá en un centro cultural, pero no sé hasta qué punto lo dedicarán a Emilia Pardo Bazán. La exposición esta que han organizado, que lo organizan en la Biblioteca Nacional y luego la han movido un poco, es buenísima. Y ha sido una de las cosas, yo creo que uno de los actos de homenaje a ella más interesantes, los que se han hecho. Y hay documentación y hay para abrir un centro de estudios sobre Emilia Pardo Bazán. Por eso. Que sobra, pero no sé. Bueno, le seguiremos la pista. Sí, por supuesto. Pues nada, muchísimas gracias. Pues nada, a vosotras por contar conmigo y me lo he pasado bien. Yo también. Hablando de Emilia Pardo Bazán siempre me lo paso bien. Sí? Y hay tanto que comentar de ella. Bueno, en fin. Pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Adiós a todos, buena tarde. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.